Me llamo Nancy Guillén, soy salvadoreña y llegué a España en 1995. En ese momento no era consciente de que estaba iniciando sin querer un proceso migratorio y de verdadero cambio en mi vida. Les cuento, yo he sido deportista profesional. Entrenaba atletismo y lanzamiento de martillo en mi país. Fue en 1993, mientras se realizaron los Juegos Centroamericanos en El Salvador, cuando estuve de voluntaria en el estadio Flor Blanca, que hoy se llama Mágico González, que se despertó esa espinita por el deporte de alto rendimiento. Yo veía tantos atletas comprometidos y esforzados que quise formar parte de eso. Así que poco a poco empecé a entrenar, ¿verdad? Y al poco tiempo tuve la dicha de que mi entrenador fuese Jorge Hernández, un cubano que era todo un referente en la época, en el lanzamiento de martillo. Era bien exigente, pero yo tenía todas las ganas y toda la motivación del mundo para salir adelante. Entrenaba a las 5 de la mañana todos los días, cuando no había nadie en el estadio. Empecé a despuntar en mi país y en toda Centroamérica. En menos de un año fui mejorando mis marcas y obtuve récord junior. Un día llegaron a mi casa personas del Comité Olímpico de El Salvador a hablar con mis papás, a decirles que me otorgaban una beca de jóvenes promesas por mi buen rendimiento deportivo. Yo tenía 18 años y estaba estudiando el primer semestre de economía en la universidad. Mis papás me animaron a aceptar la beca y sin pensarlo mucho, la verdad, dije que sí. Y así fue como en agosto de 1995 llegué a Barcelona, a un centro de alto rendimiento deportivo. El primer año fue durísimo. Estábamos toda la semana entrenando, de lunes a viernes, desde la mañana hasta la noche, y como muchos de mis compañeros eran catalanes, se iban el fin de semana a sus casas y nos quedábamos bien poquitos ahí en el centro. Mi beca cubría todo: viajes, estancia, comida, pero de gasto solo me asignaban unos 60 euros para todo el mes. Así que imagínense, no era dinero suficiente para salir a comer o a hacer alguna pequeña compra. Así que fue una experiencia bastante austera y muy exigente a nivel físico y mental. Era 1995 y recuerden, en esa época no había internet, ni teléfonos móviles, ni Facebook, ni WhatsApp. No podíamos estar tan en contacto con nuestra familia como hoy. Yo hablaba con mi familia una vez cada 15 días más o menos, pero mi esfuerzo y el apoyo recibido por mis entrenadores rindió frutos. En 1997 obtuve el récord en El Salvador y superé a Eva María Dimas, que era la gran campeona imbatible en ese tiempo. De 47 metros pasé a 55 metros de longitud en mi lanzamiento. Había mejorado muchísimo. Y así seguí entrenando fuerte de cara a los Juegos Centroamericanos de San Pedro Sula, que serían en 1998. Pero justo unas 2 semanas antes del evento tuve un accidente entrenando. Otro compañero lanzó el martillo y me cayó justo en el brazo y me hizo una fractura, así de tremendo. Me rompió el brazo. Me quedó una enorme cicatriz después de aquello. No pude ir a los Juegos teniendo mi mejor récord y tuve que empezar nuevamente con mi recuperación y entrenar duro para alcanzar el nivel de fuerza y coordinación que había adquirido. No fue fácil, pero pienso que pudo haber sido peor si el martillo hubiese impactado en mi cabeza o en el cuello. Eso sí, hubiese sido grave o hasta letal. Mi beca terminó y regresé a El Salvador en abril de 1998. Yo entonces tenía un novio judoka español que había conocido en el centro de alto rendimiento. Él quiso continuar con la relación y visitó mi país en esos meses para vernos. Era una relación bonita, pero yo ya antes de volver a El Salvador, estando en España, había sido fichada por la Oklahoma State University. Me dieron una beca deportiva que incluía el 50% de mis gastos. Un 25% lo asumía el Comité Olímpico de El Salvador y el otro 25% mis papás. Eran costos muy altos y fue un gran sacrificio para ellos. Fui siempre muy consciente de que era una gran oportunidad en mi vida y
tenía que aprovecharla al máximo. Como mi presupuesto era muy limitado también, recuerdo que en el súper compraba solo piezas de pollo, frijoles y verduras en grandes cantidades. Lo congelaba y eso era lo que comía siempre. En enero del año 2000 me cedieron a la Southern Methodist University, una universidad privada ubicada en Dallas, Texas. En esa época mi curso costaba $45,000 al año. En diciembre de 2001 mi mamá murió de un tumor cerebral. Fue un mazazo emocional importante, como se imaginarán, pero continué esforzándome para cumplir mis metas académicas y deportivas. Eso era lo que me exigían. En mayo de 2002 me gradué de la carrera de publicidad. En ese tiempo había conocido a José Luis, una persona especial, en un chat de música. Me acuerdo que conversábamos mucho sobre nuestros temas de interés. Yo apenas tenía momentos de ocio con la rutina tan pesada que llevaba, y ese espacio emocional se convirtió en algo importante para mí, para los dos. Él era un informático, también de España. Un día me contó que iba a viajar a Vancouver, Canadá, y yo de broma le dije que podía pasar por Dallas para visitarme. Pues dicho y hecho, él llegó, nos conocimos y así surgió una relación que nos llevó poco a poco a establecer un noviazgo en la distancia. Ese mismo año me concedieron una beca olímpica para ir a Atenas 2004. Decidí irme a Barcelona nuevamente para prepararme durante ese tiempo. José Luis vivía en Madrid, así que seguíamos estando separados, pero al menos estábamos en el mismo país y nuestra relación se fue consolidando cada vez más. En 2004 me rompí el menisco y no me pude recuperar bien. Otra vez no pude asistir a los juegos. Era mi segunda frustración de ese nivel y me sentía impotente. Fue un golpe emocional que no esperaba. Quien ha estado en deporte de alto rendimiento sabe lo que significa darlo todo día a día, esforzarte, luchar, hacerlo todo para mejorar tus marcas, cuidarte en todo sentido y luego no poder alcanzar tu objetivo. Tenía 25 años y me sentía devastada. Fue realmente demoledor. Lesionada, sin beca, sin apoyo económico, sin poder competir, lejos de mi familia. Ya llevaba 9 años fuera de mi país. No sabía qué hacer. Me sentía perdida, sin horizonte. Decidí quedarme en España a empezar de cero. Con el poco dinero que tenía ahorrado, seguí entrenando, sin beca, en el equipo de atletismo del Club Deportivo Barcelona. Paralelo a eso, trabajaba de niñera para tener ingresos y también estudiaba un máster en relaciones públicas y luego hice otro en publicidad y marketing. Todo a la vez. A finales de ese 2004, en diciembre, recibí un golpe aún mayor. Mi papá falleció. Mi hermano vivía en Costa Rica y viajó a El Salvador para encargarse de todo. Para mí fue difícil por las fechas en las que sucedió todo, porque estaba aquí con esas responsabilidades por cumplir que me bloqueaban el viaje. Para entonces estaba compartiendo piso con una familia a la que le alquilaba una pequeña habitación, que era lo que me podía permitir económicamente. Fue un momento emocional muy duro de vivir. Quien ha sufrido la muerte de un ser querido en la distancia sabe de lo que hablo. Uno intenta sobreponerse, pero es un duelo que nos acompaña siempre. Lo único que me aliviaba era saber que mi papá siempre me impulsó a pensar en mí, en mis metas, y a estar enfocada hasta conseguirlas. Viajé a El Salvador un mes después de la muerte de mi papá y fue horrible. Deshacer una casa entera llena de recuerdos, asumir que mi mamá y mi papá ya no estaban en mi vida. Yo decidí quedarme solo con algunas fotografías y algunas medallas. Eran los tesoros más importantes para mí y además viviendo en España no podía quedarme con muebles o cosas grandes de la casa. Fue mi hermano quien gestionó el cierre de la casa y todo lo que eso conlleva. Regresé a Barcelona a trabajar como ayudante de cocina. Ahí trabajé 2 años.
Luego aproveché una ley de regularización aquí en España y pude legalizar mi situación y pasar del permiso de estudiante a tener contrato legal como trabajadora. En ese periodo, entre mi trabajo, las exigencias académicas del máster y el deporte, tuve que decidir. Ya estaba en otra etapa de mi vida y ya no tenía los mismos apoyos de antes, ni económicos, ni académicos, ni institucionales, ni familiares. Necesitaba trabajar todas las horas posibles para sostenerme, porque estaba sola. Así que en ese momento tomé la decisión de dejar el deporte. Sentí que nadie empatizó conmigo, porque no podían o porque no sabían quizá cómo me estaba sintiendo. Yo tampoco supe expresar demasiado. El único que estaba conmigo era José Luis, aunque vivíamos en ciudades distintas. Por mi bienestar mental y emocional, decidí buscar ayuda profesional. Sí, es importante reconocer cuando no estamos bien, cuando tocamos fondo. Fui medicada con ansiolíticos porque no podía dormir y tenía una gran ansiedad al no saber qué hacer con mi vida. Con esa ayuda médica, mi determinación, toda la experiencia adquirida en Barcelona y ya graduada de 2 másters, me mudé a Madrid en 2006 para empezar mi vida nuevamente. Al llegar a Madrid, empecé a trabajar en una pequeña agencia de publicidad. Luego me incorporé a una agencia de marketing digital alemana afincada en España y luego en la empresa de transporte más importante española con el objetivo de hacer crecer las ventas desde sus canales digitales. En este país, más que lo que hayas estudiado o dónde hayas estudiado, lo que importa es cómo te sabes vender, qué actitud tienes frente a los retos y cómo te defiendes. Eso es realmente lo que me ayudó. En 2013 me casé con José Luis. Llevábamos más de 10 años de relación y al final dimos el paso. Y aunque hasta ese momento no me llamaba la atención ser madre, mi esposo sí quería ser papá. Intentamos durante varios años hasta que por fin en 2018, a mis 41 años, nació Judith, mi niña. Ser mamá definitivamente cambió mi vida. Y ya sé que esto parece trillado, que se dice mucho, pero es que a mí de verdad me cambió las prioridades. Aunque el deporte y el trabajo fueron durante mucho tiempo la brújula en mi vida, estos 6 años criando a mi hija me han hecho reconciliarme con muchos asuntos que tenía pendientes y me hace ser más consciente de cosas que tengo que seguir trabajando para ser mejor persona. Han pasado casi 30 años desde que inició todo este proceso de estar fuera de mi tierra. Primero dentro de la burbuja de las becas deportivas y ya luego en la plena realidad de tener que subsistir yo sola, enfrentando el golpe emocional de perder a mis padres desde la distancia, con una larga etapa de crisis emocional. Finalmente, puedo decir que salí fortalecida. Siento que este reto lo he vencido. Y a quienes estén en una situación de gran confusión en este momento dentro de su proceso migratorio o aún estando en sus países, les digo que todo pasa en esta vida, todo. Si ya emigraron y están en esa primera fase complicada, les diría que busquen asesoría legal cuanto antes. A veces alargamos situaciones laborales y personales muy precarias por falta de información. Busquen ayuda, no se paralicen. Tengan claras sus metas y, como en el deporte, entrenen duro y con constancia. Al final, las van a conseguir todas.